Nos regales, Señor, tu gracia y tu amor. Me viste a mí cuando nadie me vio. Me amaste a mí cuando nadie me amó. Me viste a mí cuando nadie me vio. Me amaste a mí cuando nadie me amó. Me diste nombre. Y me diste nombre. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí y me diste nombre. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí, díselo. Me amaste a mí, me amaste a mí, me amaste a mí, me amaste a mí. Te amo más, Señor. Te amo más que a mi vida. Te amo más que a mi vida. Te amo más que a mi vida. Más. Díselo. Te amo más que a mi vida. Te amo más que a mi vida. Te amo más que a mi vida. Más. Te amo más. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Sí, eso es. Muy bien. Hoy entonces vamos a comenzar. Una serie de compartires de la palabra alrededor de este material, de un libro que es de Reggie Joyner y de Lucas Leis, y que se llama Los padres que tus hijos necesitan. Hoy es necesario entender, a lo largo de la crianza y de las pautas de crianza de los hijos, que es muy importante tener en cuenta que no nos las sabemos todas. Educar a los chicos y a las nuevas generaciones que tenemos hoy es muy difícil, y por eso necesitamos una ayuda de más. La lectura espiritual que vamos a hacer alrededor del tema de hoy, para dar unas luces frente a las pautas de crianza de los hijos, pues nace especialmente de la experiencia de compartir y de acompañar a muchas familias, a muchos niños y en especial a muchos jóvenes, pues a lo largo del ministerio. La confesión es una gran fuente de sabiduría y de gracia que el Señor a los sacerdotes nos regala, porque en la confesión generalmente los niños y los jóvenes y las personas en general pues se muestran como son. Uno normalmente le muestra a los demás lo que la gente quiere que vea de uno, y por eso es que muchas veces uno no es consciente de las cosas que no hace bien. Pero en la confesión pues nacen o aparecen unos elementos que no aparecen normalmente en el día a día cuando uno habla con las personas. Entonces la lectura espiritual que vamos a hacer a lo largo de este material que les acabo de presentar, usted lo puede conseguir, es difícil de conseguir, pero lo puede conseguir, por ejemplo, en Buscalibre. Buscalibre usted encuentra este libro, de ahí fue que lo encontré. Usted lo paga con tarjeta de crédito y le llega por mensajería, si de pronto alguno lo quiere conseguir. Los padres que sus hijos necesitan. Entonces, la lectura espiritual que vamos a hacer alrededor de este material, la idea es que nos ayude a tener una visión general de cómo educar a nuestros hijos. Educar a los hijos no se educa ni con tips ni con pautas.
pero lo que vamos a dar aquí es una serie de luces y de interpretaciones espirituales que nos pueden ayudar mucho a esto. Bien, de manera que bienvenidos a los padres que tus hijos necesitan, y en especial a este primer tema que se llama Padres de color naranja. ¿Por qué se llama Padres de color naranja? Se llama Padres de color naranja porque a lo largo de todos los 8 capítulos que vamos a trabajar, vamos a ver que el color naranja va a significar la unión que hay entre la luz que Dios da, que lo podemos representar como algo amarillo, y el rojo del amor incondicional de la familia, que mezclados, pues usted mezcla el amarillo con el rojo y da naranja. La idea es que nosotros seamos capaces a lo largo de estas catequesis para padres y las pautas de crianza, es que usted pueda mezclar las dos cosas. Primero, la bendición y la gracia que Dios da en la sabiduría espiritual y los elementos y valores que hay en la familia, que mezclados nos pueden ayudar a transformar la vida de nuestros hijos. Entonces, cuando hablamos de padres de color naranja, hay una cosa que es necesario tener en cuenta desde el principio. Y lo primero que hay que tener en cuenta desde el principio son 3 cosas fundamentales. La primera, que no necesitas criar a tus hijos solos. Hay veces que la gente piensa que la crianza de los hijos pues se tiene que hacer solo, que nadie sabe lo que es verdaderamente criar un hijo. Y por eso es que en muchas personas, a veces en medio de su afán, de sus miedos, o a veces incluso de la soberbia, piensa que uno ya con lo que uno aprendió de hijo con sus papás es suficiente, y nos vamos a dar cuenta a lo largo de estas catequesis que no. Lo segundo es que para empezar hay que tener en cuenta que aún tus debilidades como madre o como padre pueden funcionar en favor tuyo. A veces hay una cosa que yo le digo generalmente a los chicos, y es que miren, si hay una cosa que un papá o una mamá le tiene miedo, es a fallar. Una mamá o un papá le tiene pavor a fallarle a sus hijos, porque es que el don de la vida que han engendrado a través del vientre materno y que ha dado como luz un hijo, pues conlleva un amor que solamente un papá y una mamá pueden verdaderamente entender. Por eso es que aún las debilidades, aún los fallos, aún los errores que tú como mamá o papá puedan cometer, te pueden ayudar a trabajar en tu favor, pero si son orientados de buena manera. Y lo tercero es que en el fondo tenemos que recordar que Dios te ha regalado el don de la vida con un propósito. Conozco a muchas familias, y por eso orábamos ahora por ellos. Conozco a muchas familias que hace rato andan detrás del don de la vida, de tener hijos, y son familias o parejas que desafortunadamente, por cosas que solamente entenderemos cuando miremos cara a cara a Dios, no han podido tener el don de la vida. Y a veces se tienen esas discusiones, ¿no? Gente que no quiere tener hijos teniendo hijos, y a veces por montones, y hay otros que queriendo tener hijos no lo pueden. Y ahí es donde uno logra entender una cosa, y es que la vida y los hijos no son un derecho, los hijos son un don, son un regalo que Dios da. Y como son un regalo que Dios da, los da con un propósito. Ahora usted podrá decir, la persona que tiene la situación como por la que orábamos ahora de no tener hijos, aunque los quiere tener, usted podrá decir, entonces Dios me abandonó. No, incluso la infertilidad o la esterilidad tiene también un propósito, y es un propósito que hay que aprender a descubrir tomado de la mano de Dios. La mayoría de la gente no lo encuentra porque generalmente está alejada de Dios. Entonces la infertilidad o la esterilidad lo único que hace, en vez de acercarnos a Dios, a veces nos aleja, porque pensamos que es un castigo, porque es la manera como a veces nosotros percibimos a Dios de una manera equivocada. Ahora, ¿cómo se componen nuestras familias? En nuestras familias hay 4 elementos que uno siempre ve de entrada y que queremos ir rompiendo a lo largo de todas estas catequesis. El primero es el mito del ayer.
toda abuela, especialmente toda abuela, siempre dice que el todo pasado fue mejor. Criar hijos, uno criaba hijos antes, ahora no. Ahora esos muchachitos hacen lo que les da la gana. Entonces la gente siempre vive con el mito del ayer. Piensa que la forma como los criaron a ellos o como ellos criaron a sus hijos es la única manera o era la mejor manera. Y para muchos casos nos damos cuenta que sí, y para otros casos nos damos cuenta que no. Entonces hay que entender que hay que romper con esos mitos de que todo ayer, todo pasado fue mejor. No, no todo pasado fue mejor. Todo pasado fue diferente, con unas necesidades distintas. Hace 50 años no teníamos Twitter, hace 50 años no teníamos Facebook, no teníamos WhatsApp, no teníamos redes sociales. No estábamos viéndonos usted en la China y el otro en la Conchinchina. ¿Sí me entiende? Entonces, partiendo de ese hecho, el mundo era distinto. Por tanto, las necesidades que tenían los chicos hace 50 años, hace 20 años, hace 40 años, son distintas a las que tienen hoy los chicos de hoy. Entonces, no todas las formas como nos criaron a nosotros van a funcionar con nuestros hijos, porque a veces ni siquiera funcionaron con uno. Solamente que cuando uno ya es papá o cuando uno ya es mamá, uno piensa que la forma como lo educaron a uno es la manera como yo debo educar a mis hijos, y a veces ni siquiera funcionó conmigo. Pero en medio de la desesperación, mucha gente acude al mito del ayer. Segundo, hay gente que a veces piensa que no existe, que existe una sola forma de crianza, y resulta que no, hay muchas formas de crianza. No hay una sola manera para educar a los hijos. Hace un tiempo, estando aquí después de una catequesis de padres, una familia se me acercó y ellos tienen 3 hijos. Y entonces me dijeron esto: padre, quiero que nos ayude porque es que vea, mi primer hijo el mayor, es una belleza. Mi segunda hija, la mayor, es una belleza. Pero mira este pequeño demonio que tiene 5 años y nos hace hasta para vender. Y lo que le enseñamos a él y lo que le enseñamos a ella, se lo enseñamos a la chiquita, y la chiquita nada, no aprende. Y entonces yo les decía, ¿sí ven? No hay una sola forma de crianza. Incluso aunque tengas más de un hijo y que con el primero y con el segundo funcionó, no significa precisamente que con el tercero funcione. No lo que funcionó con uno va a funcionar con el otro, porque eso sería como decir que usted hace hijos como si fuera una fábrica, todos iguales. No, los hijos todos son distintos, tienen necesidades distintas, tienen una cosmovisión distinta, tienen sentimientos diferentes, una manera de percibir la vida distinta. Por eso no existe una sola forma de crianza, y ese mito también hay que romperlo. El tercer mito, pues que a muchos les tocó entender o aprender que ser papá o mamá les tocó aprenderlo no por elección, sino porque tocó. Tengo una amiga que el otro día me decía, recordando, su hija cumplía 15 años, ¿no? Y entonces estábamos en la misa de los 15 y me decía, ay, yo me acuerdo cuando mi niña recién nació. Y decía algo así como: yo me acuerdo que cuando a mí me la trajeron por primera vez y yo la cargué, mamás, acuérdense de ese momento. Entonces ella me decía, yo me acuerdo que yo la cogí, la cargué y lo primero que hice fue decir, ¿y ahora yo qué hago con esta cosa? Porque tenía tanto miedo que no sabía qué hacer, porque era muy joven teniendo una niña. Y si a duras penas uno puede con uno, imagínense tener que lidiar con la vida de otro. Yo por ejemplo, no tengo ni perro. Yo siempre pensé que iba a tener un perro cuando tuviera una parroquia. Y resulta que no, a duras penas puedo conmigo para ir a cuidar el perro. Por colocarles un ejemplo, pues, mucha gente le ha pasado lo mismo. Le ha tocado una paternidad improvisada o una maternidad improvisada. Por eso es que las mamás de hoy en día, muchas de ellas entienden a sus mamás también. A las que son mamás hoy en día logran entender a las que fueron sus mamás, porque lograron entender que la maternidad
Para eso nadie te puede preparar, aunque haya escuelas de padres o aunque demos charlas sobre esto. Todos los días se está aprendiendo cosas nuevas. Cuando usted tiene el niño chiquito, usted se entrena y se lee todos los libros para aprender a criar a un niño chiquito. Y cuando medio le está cogiendo el tiro a la cosa, resulta que ya es un niño de 10 años, con otras necesidades, ¿no? Cuando usted se coloca a aprender cómo criar un niño de 10 años y ya le está cogiendo el tiro, se convierten en una cosa de esas inmundas que llaman adolescentes, que nadie los entiende, nadie sabe qué es lo que piensan, sienten de todo y no sienten nada, no se aguantan ni ellos mismos. Y usted, pucha, ahora tengo un adolescente. Y cuando medio empieza a entender cómo funciona un adolescente, pues resulta que ya es adulto. O sea que, mire a ver, y cuando menos piensa, usted ya es abuela o es abuelo. Y también tiene que aprender a ser mamá de una mamá que ya tiene un hijo. Y cuando usted ya, su hija o su hijo crece y tiene hijos, tiene que aprender a ser abuelo o abuela de un nieto. Y vuelva a aprender, pues. Entonces, por eso les digo que a muchos les ha tocado aprender en el camino a punta de ensayo y error, ensayo y error. Por eso es que hay que entender de entrada que no hay papás perfectos, nunca los va a haber. Y lo último es que somos hijos de familias reales. No existe la familia perfecta. La familia que crea que es perfecta y que no tiene problemas es porque anda en un bororó que ni siquiera se ha dado cuenta que está en él. Pero no existen familias perfectas, existen familias reales, con dificultades, con problemas, con luchas, con aciertos, con éxitos, pero también con fracasos. Ahora, hay una cosa importantísima que quiero que tengamos en cuenta. La idea prioritaria en la crianza de los hijos son las relaciones. Ojo, la pauta prioritaria o el elemento prioritario de todas las ideas que podemos decir aquí se llaman relaciones. La esencia de la crianza está en esto, en la relación que tú tengas con tu hija y con tu hijo. ¿En qué fallan la mayoría de los padres de hoy en día? En que la relación que tienen con sus hijos es la relación de policía que sus padres tuvieron con ellos. Son relaciones jerárquicas y por eso es que siempre está latente el mito del ayer. Es que así me criaron a mí. Entonces hay una cosa que quiero dejar de entrada clara para que no se les olvide. Las formas siempre cambian, el fondo no. El fondo de la crianza nunca debe cambiar. ¿Y cuál es el fondo de la crianza? Los valores. Los valores no se negocian, pero las formas cambian. Voy a dar un ejemplo de eso. Resulta que a usted le dijeron, a uno lo manejaban con la mirada, ¿no? ¿Se acuerdan las abuelas, los papás de uno? A uno lo miraban y uno ya sabía. Era como telepático, una vaina así, ¿no? O sea, uno lo miraba a la mamá y lo quedaba mirando, cerraba como los ojos, te miraba así como raro y usted ya sabía todo lo que su mamá le estaba diciendo en una sola mirada. Resulta que eso es una forma, eso no es un fondo, eso no es un valor. Resulta que ahorita usted dice, pero es que ¿por qué hay que explicarle a los muchachos uno por qué les da una orden? Es que a mí no me daban, no me explicaban por qué tenía que hacer lo que tenía que hacer. A mí me miraban y yo ya sabía y lo hacía. Pues resulta, papá y mamá, que las formas cambian, el fondo no. Entonces, los valores no se negocian. El valor de la honestidad, de la generosidad, de la empatía, del amor, de la disciplina, eso no se negocia. Pero las formas como se hace sí. Entonces tal vez a usted no lo criaron explicándole por qué le daban una orden. Esta generación necesita que usted le diga por qué. A ti y a mí no nos criaron así. Pero resulta que esta generación sí, porque esta generación es afectiva profundamente. A nosotros no nos demostraban muchas veces que nos querían.
La manera de demostrarnos que nos querían, ¿cuál era? Que nos servían la guapanela, que nos hacían la comida, que nos compraban la ropa, el estreno del 24. Esa es la manera que nos decían que nos amaban. Pero a nosotros nos mantenían abrazando, sobando. Resulta que esta generación sí. Ya entienden por qué hay que decirle, por qué les decimos o por qué les ordenamos cosas. Es que son afectivos por naturaleza. El tema cambió. Entonces, las relaciones son fundamentales en la crianza de los hijos. A usted no le explicaban por qué hacía lo que hacía. A esta generación hay que explicarle. Eso es cambiar de forma. Pero el fondo no se cambia. ¿Y el fondo cuál es? Puede ser, en ese caso, el respeto. Hay que acatar lo que se dice. Eso no se negocia. Sencillo. Por ejemplo, a usted y a mí nos daban chancleta venteada. Algunos cable, ¿no? Cuando no había cable a la mano, tabla. Bueno, lo que hubiera, con lo que hubiera le daban a uno a veces. ¿Sí o no? Resulta que usted, que creció en medio de esa corrección fuerte, casi violenta, usted tal vez creció con un trauma y usted dijo, yo nunca le voy a pegar a mis hijos. Entonces la gente suele preguntarme eso, padre, ¿eso es válido? ¿Usted qué piensa de eso? Me miran como a Jesús cuando lo colocaban ahí contra la pared, ¿no? ¿Usted qué piensa de eso? Entonces yo me veo como que si le digo que le pegue, uy, ese padre es muy violento. Y es que padre. Y si digo que no le pegue, sí ves que esos padres son muy laxos. Entonces yo les digo lo siguiente, esto es ojo, aquí hay posiciones personales, ahora no vayan a decir, la iglesia dijo que no, esto es una posición personal. Frente a la corrección física, por ejemplo. No todos los chicos ya necesitan que tú los corrijas físicamente. Por ejemplo, tú no puedes hacer de la corrección física siempre tu arma, porque los chicos se vuelven cínicos. Y va a haber un día en que el chico te mira a la cara y te dice, ¿me va a pegar? Pégueme. Como usted lo único que sabe es pegarme. ¿Por qué? Porque no hay relación. Porque nuestras relaciones eran jerárquicas, eran verticales. Mi papá arriba, mi mamá arriba, yo abajo, como una pulga, como un hongo. Y yo hacía lo que se decía desde arriba. Entonces a mí me pregunta, padre, ¿eso es válido o no es válido? Entonces yo digo lo siguiente, esta es una posición personal. Esto no lo dice el libro, ¿listo? Aquí mezclamos un poco de todo. ¿Y cuál es mi posición frente al tema físico? Miren, yo soy de los que piensa que un correazo de vez en cuando no sobra. De vez en cuando. De vez en cuando. Yo, a mi modo de ver, un correazo de vez en cuando, un chancletazo de vez en cuando, no sobra. Pero tampoco es que haga falta. Si en verdad nunca hace falta, pues no hace falta. Entonces usted dice, yo no le voy a pegar nunca a mi hija como me pegaron a mí. Listo, no lo haga. Eso es una ¿qué? Forma. Pero el fondo se mantiene, porque el fondo nunca se negocia. Los valores nunca se negocian, las formas sí cambian. Si usted no le quiere pegar a su hija o a su hijo, válido. Usted no necesita llegar hasta eso, válido. Pero los valores no se negocian. Entonces lo fundamental de este trabajo, de las pautas de crianza y de la esencia de la crianza, tiene que ver con las relaciones. Dice el libro de los Proverbios, ojo, hijo mío, guarda mis palabras y atesora mis mandamientos contigo. Guarda mis mandamientos y vivirás, y mi enseñanza como la niña de tus ojos. Por eso cantamos ahora la canción que cantamos. Porque guardar las palabras de Dios implicará que luego nosotros le ayudemos a nuestros hijos a guardar la sabiduría que hemos recibido de Él. Para entender esto hay 3 principios. Ojo a los 3 principios. El primer principio para educar sabiamente a nuestros hijos y colocarnos en la tónica de ser padres color naranja, es decir, aquellos que mezclan la sabiduría de Dios y el amor incondicional de la familia, es decir, lo amarillo de Dios y lo rojo del amor, naranja, implica 3 principios fundamentales. Primer principio, nadie tiene mayor potencial para influenciar a tus hijos que tú.
Hoy en día los chicos hablan mucho de los influencers, ¿no? Desafortunadamente, por el acceso que nuestros hijos tienen a las redes sociales, con la falta de acompañamiento de nosotros, son otros los que influencian a nuestros hijos. Y después nosotros, ingenuamente, nos preguntamos: "Ey, yo no sé de dónde aprendió eso, de mí no fue". Pues claro, de ti no fue. ¿Por qué? Porque hoy en día nuestros hijos los influencian muchas cosas, porque tienen acceso a mucha información. ¿Qué aparece antes de cada novela de esas que nos encanta ver en la televisión? Aparece un letrero que dice algo más o menos así: esto es apto para público de tal edad. En la siguiente programación usted verá escenas de tal y de tal y de violencia y no sé qué. Se recomienda acompañar a los hijos en ta, 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 ta. Eso debería estar como una esquela que le regalaran a uno cuando uno le regala un celular a un niño, por ejemplo. Toda información a la que nuestros hijos tienen acceso tiene que ser mentoreada. Ojo a la palabra. El mentoreo tiene que ver con el acompañamiento. El mentoreo tiene que ver con el hecho de aprender a tener una relación fundamental con nuestros hijos que nos permita ayudarles a discernir de la mejor manera toda información que les llega. Entonces, nadie tiene mayor potencial para influenciar a un hijo que el papá o que la mamá. Porque es que nuestros dos primeros grandes héroes, ¿quiénes fueron? Nuestra mamá y nuestro papá. Nosotros pensábamos que la mamá de uno era perfecta. Mi mamá es perfecta, mi mamá es como la Mujer Maravilla. Y todos los niños crecen con esa idea, ¿no? ¿Y cuál es el gran choque cuando crecen? Que la Mujer Maravilla no les da todo lo que quieren. Que la Mujer Maravilla los entra cuando mejor se pone el juego. Que la Mujer Maravilla no los deja hacer ni ir a donde ellos quisieran ir. Y ahí se empieza a romper, hay una ruptura psicológica, ¿no? Y espiritual. Esta que era la Mujer Maravilla ya se parece más como al Guasón, como a la hiedra venenosa. ¿Sí me entiende? O sea, como al enemigo que tengo que vencer. ¿Por qué? Porque nosotros como papás y mamás tenemos un gran poder de influenciar a nuestros hijos. Por eso, influenciarás a tus hijos, lo quieras o no. Hay que entender eso. Usted, quiéralo o no, va a influenciar a sus hijos, para bien o para mal. Porque en el fondo, ¿quiénes son los que viven con ellos? Pues ustedes. Cuando era coordinador de un colegio en el que trabajaba, a mí me daba mucha risa cuando la gente llegaba y me decía: "Padre, es que yo conozco a mi hija, yo conozco muy bien a mi hijo". Y yo les decía: sí, de la puerta para adentro de su casa, donde usted la está viendo, donde usted la está controlando, pero no donde está con otros 40, 45, 500, que tienen también ¿qué? Influencia sobre ese niño o sobre esa niña. Es que un bobo pedaleado mata a la mamá, ¿sí o no? Eso dicen en la calle. Pues eso mismo pasa con los ambientes en los que los chicos se mueven, que a veces son alimentados, desafortunadamente, por cosas que no vienen de la casa, pero que tienen poder sobre ellos. Entonces hay que entender que un papá o una mamá, para bien o para mal, influencia a un hijo. Por eso es el primer influenciador de un hijo. Lo que pasa es que los papás y las mamás de hoy no quieren ser los primeros influenciadores. Hay muchos papás y mamás que quieren ser los mejores amigos de sus hijos. Y quiero recordarles una cosa, papás y mamás: sus hijos no necesitan amigos, sus hijos necesitan papás y mamás, punto. Porque amigos encuentran por montones por Facebook, amigos encuentran por montones por Instagram y ni siquiera saben el nombre de ellos. Entonces esa tendencia a veces, sobre todo de las madres o los padres jóvenes, o de algunos que son como progres en ese tipo de la crianza de los hijos, quiero decirles eso con todo cariño y con todo amor: sus hijos necesitan límites, sus hijos necesitan pautas, necesitan dirección, necesitan brújula, necesitan que alguien los influencie.
Y el primero tiene que ser usted. Segundo, nuestra influencia, ojo, nuestra influencia como papás y mamás tiene que ver especialmente con la relación, más que con la perfección. No necesitamos papás y mamás perfectos. Necesitamos papás y mamás con los que sus hijos tengan una buena relación. Y aquí hago dos menciones. Una para los padres separados. Normalmente el síndrome del papá separado es el papá que de alguna manera vive con el cargo de conciencia de que no le pudo dar a su hija o a su hijo la familia que hubiera querido para él. Y por eso trata de compensar de alguna manera esa ruptura. Y entonces, ¿cómo lo hace? Dándole cosas, dándole plata, dándole gustos, no colocando límites, no acompañando, no teniendo una relación fundamental con sus hijos. Ese es el rollo. Segundo, me pasó la semana antepasada con una persona que me pidió asesoría espiritual. A la señora la llamaron del colegio de su hija, de una chica de como 11 años. Pues ella fue y la coordinadora le dijo: lo que pasa es que la niña tiene novio. Y la señora casi le da un infarto, ¿no? Pero es que mi hija, ¿cómo va a tener novio? Si yo le controlo todo, pero es que usted no controla el colegio. Y el noviecito es del salón de enseguida. Y claro, entró en crisis, casi en shock, porque su hija tenía novio. Y el papá del niño había ido al colegio a hablar con la coordinadora para que los mandaran a psicología porque el niño está enamorado. Pero enamorado perdidamente el peladito de 10, 11 años. La primera palabra que esta señora cruzó con su hija, ¿qué cree que fue? Un reclamo, casi la mata. ¿Por qué no me habías contado? Si yo soy tu mamá. Y me decía: padre, ¿y usted qué le dijo? Yo le dije: si usted, ¿por qué no me contó si yo era su mamá? Yo le dije: ahí está la explicación por qué no le contó. Su hija también sabía, su hija no es boba. Más bobos son los papás que piensan que sus hijos son bobos. Me disculpa la palabra. Su hija no confía en ella, porque su hija sabía cuál iba a ser la reacción de su mamá. Entonces ahí tiene dos opciones. O su mamá le empieza a demostrar que verdaderamente puede crear una relación de confianza. Ojo, no te estoy diciendo con eso que la señora debió decirle: ay, mi amor, muy bien, ¿y cuándo vamos a salir los tres? No, 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 no. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de que lo mínimo que ella debió haber hecho es llegar a donde su hija, a que su misma hija le contara lo que ella ya sabía. Y empezar a descubrir qué hay en el corazón de su hija para que ella haya decidido tener novio a los 11 años. Ahí es donde se crea ¿qué cosa? La relación. Pero claro, como en vez de relación lo que hay es órdenes, lo que hay son gritos, lo que hay son reclamos, regaños, pues no hay relación. Entonces, ¿cómo quieres que te cuente? Y eso pasa en todos los ámbitos con los hijos. Hay hijos que no les encanta, porque los muchachos saben que está bien y que está mal, ya en una cierta edad. Pero no les queda más remedio que: no, pues yo no le conté porque pues si le cuento me pega, y si no le cuento también me pega. Pues yo más bien no le cuento, y pues le apuesto a que usted no se dé cuenta nunca. Eso es lo que hacen los pelados. Entonces, ojo, los papás debemos entender que la influencia tiene que ver con la relación, no con la perfección. Aquí no queremos papás perfectos. Queremos papás y mamás que quieran tener una relación cercana con sus hijos, porque es la única forma de poderles ayudar. Ahora, como el mayor influenciador de un niño es su papá o su mamá, tenemos que entender que la relación con los hijos nos da el potencial para influenciar como nadie más lo puede hacer. Ellos tienen una relación contigo que no tienen con nadie más.
Por eso es importantísimo que esa relación usted la explote de la mejor manera, actuando y caminando con ellos. Y por último, hay que entender que en el fondo nadie más puede hacer lo que tú puedes hacer como papá o mamá. Por eso es que sus hijos no necesitan amigos. Sus hijos no necesitan que la mamá sea la mejor amiga, sino que sea la mamá. Segundo principio: tú no eres la única influencia que tus hijos necesitan. Hay papás que a veces colocan en una burbuja a sus hijos de tal manera que los apartan de la realidad y piensan que la única influencia que puede llegar a sus hijos para la crianza es lo que ellos les enseñan. Y eso no es nada, no hay nada más alejado de la realidad que eso. Porque es que ellos están a un clic de que muchas personas, como dijimos ahora, los influencian. Entonces, ¿qué sucede? Hay algo que los padres y madres no pueden hacer tan bien como otras personas. O sea, uno también, el primer influenciador de un hijo, ¿quién es? Su padre o su madre. Pero sin embargo, a pesar de eso, la otra cara de la moneda, ¿cuál es? Que en el fondo también tenemos que entender como papás que una ayudita es una ayudita. Y hay gente que nos puede ayudar como nosotros no nos imaginamos. Por ejemplo, tengo una familia donde el papá del niño fue un crack. El tipo juega fútbol un montón y estuvo en escuelas de fútbol. No fue futbolista porque mi Dios es muy grande y lo tenía para hacer otras cosas. Listo. Y entonces, claro, ¿cuál es el sueño de todo papá? Pues tener el James Rodríguez del futuro en su casa. Y entonces el papá quiso enseñarle a jugar fútbol a su hijo. Y su hijo no aprendió. Y no hubo nada más que lo frustrara a ese hombre que no haberle podido enseñar a jugar y que se convirtiera en el crack que ese papá era. Entonces la mamá, que conoce a su hijo, lo que hizo fue que lo metió a una escuela de fútbol. Y a los 2 meses ya era un crack. ¿Por qué? Porque tal vez tenemos que entender que hay otras personas que según nuestro criterio le pueden enseñar cosas a nuestros hijos y que nos pueden ayudar en esa crianza como nosotros no podemos. Y eso es importante saberlo. Hay psicólogos, pastores, sacerdotes, monjas, no sé, orientadores vocacionales, el profesor que le enseña matemáticas a tu hija o a tu hijo, la profesora que le enseña arte, música, qué sé yo, pueden influenciar también a tus hijos. Pero aquí es diferente, ¿por qué? Porque tú tienes unos criterios para eso. Entonces también hay que entender que tú no eres la única influencia que tus hijos necesitan. También debes valerte de otras personas que según tu criterio te puedan ayudar en esa pauta de crianza. Ahora, puedes ayudarles a encontrar a tus hijos, sí, relaciones estratégicas en sus vidas, o los puedes dejar escoger sus relaciones al azar. Y ahí puede pasar cualquier cosa, como puede que resulte bueno, puede que resulte malo. A mí, por ejemplo, en mi juventud, mi mamá nunca me controló los amigos. Yo no sé qué es que mi mamá me haya dicho, te prohíbo andar con fulano de tal. Pero yo creo que lo que hizo que mi mamá no tuviera ese problema fue que yo entré a la iglesia a los 14 años. Entonces yo me rodeé de personas que iban a la iglesia. Y ojo, no nos manteníamos, no éramos el parche aleluya, pues, de que nos manteníamos pues cantando alabanza y esas cosas. No, cada 8 días había rumba. No crea, no me vea con esta cara. ¿Sí me entiende? Y yo me acuerdo de un amigo, se llamaba Diego. Y mi mamá no me dejaba, cuando mi mamá no me quería dejar salir, iba a Diego y pedía permiso. Y mi mamá sí le daba permiso. Entonces me decía, a las 2 de la mañana los espero. Y yo empezaba, ¿qué hubo, Diego? Vámonos, son las 2. Nada, no importa que usted está conmigo, mamá no le dice nada. Y llegábamos a las 3. Y cuando llegábamos a las 3, mi mamá decía, mínimo usted era el que se quería quedar y Dieguito diciéndole que se vinieran. Y Diego, sí, doña Nubia, sí. Yo le dije, pero usted sabe que él es muy terco. Pero afortunadamente yo tuve personas
que encontré y que el Señor puso que me rodearon. Es importante que tú también le ayudes a tu hija y a tu hijo a encontrar relaciones que le ayuden a crecer. No le controles el ambiente, no lo coloques en una burbuja, pero sí ayúdale a conectarse con chicos o con familias que puedan ayudarle a tu hijo o a tu hija en ese crecimiento y aprendizaje. Y eso es lo que normalmente no hacemos. No conocemos los amigos de nuestros hijos. No les sabemos el nombre, pero nunca los invitamos a la casa a ver una película, a comerse un helado, a saber con quién andan nuestros hijos. Y eso es importante saberlo. Ahora, tu relación con ellos, ojo, es más importante que tus capacidades y habilidades personales. Miren, ser papá y mamá no se trata de saber muchas cosas, se trata de tener una buena relación. Si usted tiene una buena relación, aunque usted ni siquiera sepa cómo ser buena mamá y buen papá, el Señor le irá mostrando el camino. Pero lo importante es tener una buena relación. Y por eso es que cuando aprendes a ser padre o madre, aprovechas la influencia de otras personas para encaminar a tus hijos por donde tú quieres que anden. Pero la mayoría de nosotros, ¿cuál es la influencia que tienen hoy en día? Nuestros niños están creciendo solos, especialmente con la empleada, ¿no? La empleada pasa más tiempo con los niños y con los hijos de hoy en día que los propios padres. Ahora usted me podrá decir, padre, pero es que yo o trabajo o como. Ah, no, es válido. Pero cuando usted tenga tiempo para sus hijos, ojalá sea tiempo de ¿qué? De calidad. Pero a veces el tiempo de calidad con nuestros hijos es estar en la misma casa. Y no siempre estar en la misma casa es estar con ellos. Es pasar tiempo con ellos, es preguntarle qué les gusta, en qué los podemos acompañar, qué podemos disfrutar juntos, qué le gusta a mi hijo. Yo tengo amigas y amigos que sus hijos siempre han querido ir al estadio y los acompañan al estadio y no saben ni 5 de fútbol, odian ir al fútbol, pero acompañan a sus hijos a verlos ver fútbol, por ejemplo. Eso significa, de eso se trata esto. Tercer y último principio. Aquí viene el factor naranja del que hemos hablado. Dos influencias combinadas producirán un mayor impacto que dos influencias separadas. ¿Y estas dos influencias cuáles son? Aquellas que usted escoja para que su hijo crezca, aquella que tiene que ver con la fe y aquella que viene del hogar. A eso nos referimos con estas dos influencias. En las iglesias suele pasar mucho esto. Los papás a eso de los 8, bueno, ya desde los 7 hasta los 11 años ya empiezan. ¿Qué hubo? El niño no ha hecho la primera comunión. Vea que el niño no ha hecho la primera comunión. Vea, ya es hora de hacer la primera comunión. Y entonces la mamá o el papá dice, sí, metámoslo a hacer la primera comunión para salir de eso. Empezando por ahí, ¿no? A salir de eso. No, uno no sale de eso, uno se mete en eso. Porque uno es la primera de muchas comuniones, no la primera y la última. Entonces traen a los niños para la primera comunión, ¿no? El pelado se aguanta el proceso todo el año, porque ya dura un año, ¿no? Y cuando termina todo el año de hacer la primera comunión, ¿sabe cuándo uno vuelve a ver a la niña? En la confirmación. O sea, 5 años después, y en ese lapso de 5 años, ¿qué pasó? Usted nunca le mostró a Dios, usted nunca lo llevó a la iglesia, usted nunca oró con él, usted nunca le mostró las cosas de la fe, y después a los 15 usted vuelve y me lo trae a la iglesia, ¿no? Y me dice, padre, le recomiendo a la niña. ¿Cómo así? ¿Qué le pasó? Yo no sé, eso es como un demonio o algo. No sé, échele un bibliazo, échele agua bendita, hágale un exorcismo, padre. Es que está tan rebelde, está en esa etapa que... Y todos los papás hoy en día se escudan detrás de, está en la etapa difícil. No, no está en la etapa difícil. ¿Sabe qué fue lo que pasó? Que su hija creció. Y muchos papás no crecen con sus hijos. Siguen pensando que tienen los culicagados de 3 años, que usted los amenazaba y ellos funcionaban así. No, los pelados ya tienen voz y voto. Los pelados, bueno, más voz que voto, pues,
porque voto no tienen, pero sí tienen voz. Quieren que los escuchen, quieren opinar. Ya es cuando el pelado o la pelada te dice, no, es que yo quiero los jeans rotos. Y hoy en día los rotos valen más que los completos, ¿no? Pero la niña quiere los jeans rotos y de colores. Y resulta que usted siempre le compró los azules o los negros. Ya es cuando la niña te dice, yo ya no quiero el brasier de este color, lo quiero de otro. Es que yo ya quiero como los que se ponen mis amigas o mis amigos. O es que ya no me gustan estos zapatos, cómpreme los otros. Y a eso le llamamos que no, es que entró en la etapa difícil. No, no entró en ninguna etapa difícil, es que creció. Y hay que crecer con ellos. Entonces no podemos, ojo, cuando hablo de las dos influencias combinadas, van a producir un mayor impacto que separadas. Me refiero a que usted empiece a acercar desde la niñez a sus hijos a las cosas de Dios. No estoy diciendo ni que lo vaya a hacer cura, ni que lo vaya a hacer monja. No, estoy diciendo acérquela y acérquelo a las cosas de Dios. ¿Usted quiere tener hijos para toda la vida? Muéstreles a Dios. Si usted no le muestra a Dios a sus hijos van a crecer sin temor de Dios y usted termina en un ancianato. Se lo firmo. ¿Por qué? Porque no entendieron cuál era el verdadero temor de Dios. Entonces, el factor naranja, del que hemos hablado desde el principio, implica que los padres van más allá de sus habilidades, tienen una excelente relación con sus hijos. Si usted no tiene una excelente relación con sus hijos, empiécela a cultivar. Ojo, si ya tiene 15, le toca más difícil, eso se demora más. Si tiene 20, pues vea, échele mucha paciencia y bastante oración, hermano. Porque entre más grandes, hay muchas más cosas sembradas en lo malo. Entonces la brecha es mucho más grande. Entre más pequeños todavía tienes tiempo, pero hay que hacerlo. Porque cuando el amor incondicional de la familia y la fe se juntan, siempre sale algo bueno. Si usted la crianza de sus hijos la amarra a la fe, de ahí sale algo bueno, se lo aseguro. Por eso es que encontrar las influencias correctas, en especial la de la fe, siempre va a generar mayor impacto en la vida de los hijos. Porque hay demasiado en juego. Hay demasiado en juego como para que o la fe o el amor fracasen. Y yo les quiero decir una cosa, en la crianza de los hijos ni la fe ni el amor fracasan. Por eso es que es importante entender estos tres principios. Recordemos, el primero, nadie tiene mayor potencial de influenciar a sus hijos que usted. El segundo, que usted no es el único que los influencia, ellos también necesitan personas que les ayuden. Y el tercero, que si usted une la fe, las cosas de Dios, lo espiritual, lo une al amor de la familia, de ahí sale algo bueno, se lo firmo. Y en eso es que tenemos que empezar a trabajar. Qué bueno sería que nosotros empecemos a revisar especialmente cuál es la relación que nosotros tenemos con nuestros hijos, porque de ahí brota todo lo demás. Bien, dentro de 8 días vamos a seguir con el segundo tema, y el segundo tema se llama el síndrome de la familia Stock. ¿Y de qué vamos a hablar? De la imagen perfecta que a veces le proponemos a nuestros hijos y del propósito que le queremos dar. De eso vamos a hablar dentro de 8 días. Apenas se acabe la Eucaristía, vamos a estar aquí. Usted puede venir al templo y acompañarnos, o puede verlo desde su casa para mayor comodidad, o por temas de logística suya, si no puede venir, lo puede ver desde su casa. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor por cada una de estas cosas que hemos hoy compartido y presentado. Hoy, bendito Padre, nos queremos colocar en tus manos. Te queremos pedir que nos regales, Padre Santo, esa luz que a veces nos falta para realizar la voluntad tuya en la vida de los que amamos. Hoy te pedimos, Jesús, que seas tú el que nos muestre el camino a seguir y el que nos permita descubrir, Señor, la presencia tuya en medio de nuestras vidas. Te pedimos, Señor, que bendigas a nuestros hijos,
que les concedas, Padre Santo, el amor incondicional que les hemos dado. Permíteles, Señor, recibir la sabiduría y la bendición que vienen de ti. Y que esas dos bendiciones juntas les ayuden, Padre Santo, a afrontar toda tentación, toda tribulación y también todo éxito de tu mano. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor los bendiga. Nos vemos dentro de 8 días y que pasen una buena noche para todos. Gracias.